La función de manera gráfica nosotros le podemos analizar un montón de cosas. Sin embargo, vamos a ir poco a poco para ir viendo los ejemplos, ¿verdad? Lo primero que nosotros vamos a analizarle a una función es el dominio máximo. El dominio es donde la función existe, pero donde la función existe en el eje X. El dominio se lee o se analiza en el eje X, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me voy a imaginar una línea vertical de esta manera y yo voy a empezar a leer, por decirlo de alguna manera, a leer la función de izquierda a derecha, como cuando uno lee una palabra en español. O sea, yo voy a ir aquí de izquierda, voy a ir acercándome sobre el eje X, voy a correr esta línea sobre todo el eje X y voy a ir acercándome hasta donde la función empiece. Veamos que en este caso la función aquí, en esta parte de aquí, inicia en una flechita, en la flechita azul que está arriba, ¿cierto? Ahí inicia la función. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la función inicia en el infinito negativo. Si yo sigo corriendo, por ejemplo, hacia la derecha, recorriendo la función, sigo y la función salta, por decirlo de alguna manera, aquí, en este punto, en este punto de aquí, ¿verdad? En menos 1, siempre sobre el eje X. Entonces, por ahí tenemos un intervalo donde la función existe. Podemos anotarlo de una vez. Por ejemplo, el intervalo sería el intervalo que va desde el infinito negativo hasta menos 1. Pero en menos 1 lo tenemos que tener abierto. ¿Por qué? Porque el circulito, podemos notar aquí que este circulito está abierto. Por lo tanto, en el corchete tiene que ser abierto también. Si yo sigo, por ejemplo, en el análisis de la función, teniendo en cuenta la recta que tenía anteriormente, esta recta es en realidad imaginaria, yo simplemente sigo la función en el eje X y llego a este puntito azul, el que está aquí, este puntito azul que está aquí, ¿verdad? Ese punto pertenece también, este que está aquí pertenece también a la función, es un punto, pero está pintado de azul, o sea, es parte de la función. Quiere decir que ese punto de ahí es parte del dominio de la función. Entonces, ¿cómo nosotros analizamos o cómo nosotros ponemos dentro del par, dentro del intervalo eso? Bueno, lo ponemos con una U de unión y como es un solo punto, no es un intervalo, entonces lo ponemos como tal, como un punto, de esa manera. Pero la función ahí todavía no ha terminado. Si yo sigo con la linecita imaginaria, vertical, yo sigo con la función, sigo hacia la derecha como cuando leo una palabra y me encuentro que sigue a partir del 2. Y si yo sigo con la función, ¿verdad? De manera vertical, aquí en la linecita vertical, sigo leyéndola, sigo, ¿dónde termina la función? Dice que termina en una flecha, ¿verdad? Entonces quiere decir que hacia la derecha termina en más infinito y aquí este pedacito de función va de 2 al infinito positivo, que ese sería el intervalo que yo tengo que colocar aquí, unido al intervalo que va desde 2 hasta el infinito positivo. Recordemos que los infinitos no se cierran, van siempre abiertos. Entonces este sería el dominio máximo. Este de aquí es el dominio máximo de esa función, ¿verdad? Ahora voy con el ámbito. El ámbito es hacer lo mismo que hicimos, nada más que sobre el eje Y. O sea, yo me voy a imaginar una línea horizontal en este caso y voy a empezar a recorrer esa línea de abajo hacia arriba. El dominio era de izquierda a derecha, ahora el ámbito es de abajo hacia arriba. Entonces yo voy aquí y voy a ver dónde la función empieza en el eje Y. Veamos que esta función empieza aquí, en el punto menos 1. Estoy hablando del eje Y, ¿verdad? En este punto veamos que empieza aquí, en este de aquí, en el punto menos 1, ¿verdad? O en el número menos 1. Entonces, en ese punto es donde inicia la función, por lo tanto yo voy a colocarlo como intervalo. Recordemos que en este caso el ámbito yo lo leo sobre el eje Y. Sobre el eje Y. Entonces, el ámbito empezaría en menos 1. Lo pongo cerrado porque vean que el puntico aquí en este caso está cerrado, o sea, está lleno aquí, todo está pintado. Entonces lo pongo cerrado por eso. Si yo sigo la línea,
imaginaria horizontal, empecé aquí y sigo. Vean que en el puro eje no hay nada, pero en la gráfica al lado izquierdo sigue, continua. Llega aquí y sigue. En este caso aquí, por ejemplo, podría yo decir que al lado izquierdo sigue la función sobre una sola línea, pero cuando llega a este punto sigue la función pero en dos líneas. Ven que tengo dos flechas, entonces quiere decir que la función continúa. Y si termina en flecha, quiere decir que sigue al infinito positivo, al infinito del eje Y. Recordemos que el infinito del eje Y queda en la parte de arriba, entonces sería al infinito positivo. Ese sería el ámbito. Y recordemos que los infinitos no se cierran. Ahora bien, vamos con las imágenes y las preimágenes, ¿verdad? En una función nosotros tenemos siempre un par ordenado, el par ordenado x, y. Este par ordenado, esta coordenada, siempre me identifica algo. Recordemos que las imágenes y las preimágenes no van solas, o sea, no es una imagen aislada, sino es una imagen de algo o es una preimagen de algo. Entonces, en el par ordenado, yo leo lo siguiente: la imagen de x es y, ¿verdad? Y también puedo leerlo al revés: la preimagen de y es x, ¿verdad? Eso en términos generales. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un par ordenado, digamos que aquí el par ordenado 3,5, por poner un ejemplo particular, entonces yo leo aquí la imagen de 3 es 5, la preimagen de 5 es 3, o sea, siempre van juntas, siempre van unidas esas palabras. Entonces, en este caso particular, me están preguntando por la imagen de 0. Mira, recordemos que la imagen siempre está dada en el eje, está dada en el punto Y o en el valor Y, ¿verdad? Pero va acompañada depende del valor X. Entonces, en este caso, el 0, la imagen de 0, este 0 sería en X, ¿verdad? Y el valor sería en Y, o sea, el 0, ¿dónde está en X? Está en X, aquí. Vamos a pintarlo de amarillo, el 0 estaría aquí. Estoy hablando del eje X. Ahora, ¿quién es el otro punto que acompaña al 0 pero en el eje Y? Si yo voy aquí, noto que es el menos 1. Por lo tanto, el menos 1 es la imagen de 0. Menos 1. Vamos a ponerlo con otro color para que se vea. Menos 1. De hecho, si nosotros construimos esto en un par ordenado, sería el par ordenado 0, menos 1. Y ahí podemos leerlo como hicimos en el ejemplo anterior. La imagen de 0 es menos 1, o puedo yo también leer la preimagen de menos 1 es 0. Ahora vamos con este otro. Una forma de hacerlo también es como localizar el punto, localizar el par ordenado y de ahí partir para leer la imagen o la preimagen. Por ejemplo, aquí me dicen que la preimagen de 3, ¿cuál es? Recordemos que la preimagen está en X, o sea, este valor de aquí, este 3 es Y. Quiere decir que, por ejemplo, este 3 que está aquí, en realidad es este 3 que está aquí, que es el Y, ¿verdad? Entonces, recordemos que este punto de aquí es un par ordenado. Pongámoslo aquí, sería 2,3, el par ordenado. Y si 3 es el valor Y, entonces la preimagen sería 2. Y yo puedo leer, la imagen de 2 es 3 o la preimagen de 3 es 2, que esa sería la respuesta que está aquí, ¿no? Ahora bien, vamos con el siguiente análisis de la función de manera gráfica. Veamos que aquí me están preguntando por dónde la función es positiva y dónde la función es negativa. Para eso yo voy a establecer lo siguiente. Vamos a hacer un análisis rápido aquí para que lo comprendamos. En una función se dice que es positiva. Vamos a hacer los ejes. Ahí digamos que ese es el eje Y y este es el eje X, ¿verdad? Una función es positiva arriba del eje X, o sea, ahí es positiva. Y una función es negativa cuando la gráfica de la función está debajo del eje X, aquí. O sea, es negativa cuando está por debajo del eje Y, del eje X, perdón.
Positiva cuando está encima del eje X, negativa cuando está debajo del eje X. Entonces, si yo llego y construyo un rectángulo sobre el eje Y, perdón, sobre el eje X, este de aquí, todo lo que quede arriba, todo lo que quede en ese cuadro, todo lo que quede ahí, todo eso va a ser positivo. Entonces, ¿qué es positivo? Podemos verlo aquí. Esta partecita de aquí, vamos a hacerlo un poquito más grande. Esto es positivo hasta aquí. Y esto es positivo. Todo esto de aquí es lo que quedó arriba, ¿verdad? Evidentemente los intervalos de positivo y negativo se dan en el eje X, o sea, ¿dónde empieza positivo? Veamos que como es una flecha, quiere decir que viene de menos infinito. ¿Y a dónde termina? Aquí, en este valor, en menos 3. Y aquí, ¿dónde es positiva? O sea, ¿dónde está en el rectángulo verde, por llamarlo de alguna manera? Desde aquí, desde el 2, que este punto recordemos que se lee en X siempre, de menos 2 a la flecha más infinito. Entonces ahí sería positiva. Si nosotros ponemos eso como intervalo, tendríamos entonces, es positivo desde el infinito negativo hasta menos 3 abierto, unido con el otro lado que sería desde 2 hasta el infinito positivo. Esa sería la positiva. Ahora, ¿dónde la función es negativa? En la parte de abajo. Si nosotros hacemos un rectángulo aquí, entonces todo lo que queda en la parte de abajo, pintémosla de celeste, todo eso que queda en la parte de abajo celeste de la función sería negativa. Si nosotros, por ejemplo, la pintamos, sería esta de aquí, o sea, la otra parte de la función, este pedacito de aquí y aquí es lo que está abajo, y este punto, ¿verdad? Igual siempre leído sobre el eje X, o sea, de aquí, aquí y este punto en el eje X, que en realidad este punto no es menos 1, sino sería el punto 0. Recordemos que estamos leyéndolo sobre el eje X. Entonces es negativa desde menos 3, vamos a ponerlo con el mismo color, desde menos 3 hasta menos 1 abierto. Veamos que el circulito en menos 1 está vacío, unido con el punto 0. Recordemos que no es menos 1 pertenece a Y, sino sería el valor 0. Y ese sería donde la función es negativa, ¿verdad? Positivo encima del eje X, negativo debajo del eje X. Ahora, los ceros, también llamados soluciones. Soluciones de la función. ¿Pero qué significa los ceros o las soluciones? Bueno, los ceros en realidad es donde la función corta al eje X, donde la función pasa por el eje X. Notemos que la función, este ejemplo particular, pasa por el eje X aquí en esta X donde estoy yo, ahí. Ese es el punto de intersección. Quiere decir que en este punto particular, en este de aquí, es donde la función se interseca con el eje X, y eso es un par ordenado, un punto. Ese es el punto menos 3,0. Por lo tanto, ese sería el 0 o la solución de la gráfica. Ahora, si por ejemplo la función no tiene intersección en el eje X, si quiere decir que no existen los ceros. En este caso tiene una. A veces tiene una, a veces tiene dos, a veces no tiene, dependiendo obviamente de la gráfica. En este caso sería menos 3,0, que sería la solución. Crecimiento y decrecimiento, esto se llama monotonía. La monotonía es precisamente eso, donde la función crece, donde la función decrece. Evidentemente, crece cuando va hacia arriba y decrece cuando va hacia abajo. Entonces, en este caso, va hacia abajo en todo este intervalo, de aquí hasta aquí. Siempre leído sobre el eje X, Vamos a traer nuevamente, token, no, dejémoslo ahí, no importa. Decrece en este intervalo de aquí hasta aquí, ¿verdad?
hasta este punto de aquí, pero recordemos que eso siempre se lee en el eje X, aquí, ¿verdad? Entonces, ella decrece de menos infinito hasta menos 2, ¿verdad? Decrece. En esta partecita de aquí no crece ni decrece, permanece constante, ¿verdad? Entonces vamos a anotarlo ahí para que se recuerden. Aquí decrece, aquí permanece constante, y donde la función crece, donde la función va para arriba, en esta parte de aquí. Si nosotros vemos, aquí ya va para arriba la función. Entonces en ese intervalito del 2 hasta el infinito, porque tiene flecha, sería el intervalo de crecimiento. Entonces sería desde 2 hasta el infinito positivo. Ahí sería la función donde crece, perdón, los puse al revés aquí. Crece, simplemente vamos a colocar esto al revés. Crece de 2 a más infinito, solamente fue que lo coloqué al revés a la hora de ponerlo aquí. Crece de 2 a más infinito, que es el intervalo este de aquí, donde la función va para arriba, y decrece desde menos infinito a 2, aquí de aquí. Nada más era cuestión de darle vuelta. Ahora bien, vamos a colocar o vamos a localizar el máximo o el mínimo, si existe, ¿verdad? Evidentemente el máximo es el punto más alto de la función, pero notemos que no tiene. ¿Por qué? Porque la función tiene dos flechas hacia arriba, esta de aquí y esta de aquí. Quiere decir que la función sigue para arriba hasta el infinito, por lo tanto máximo no tiene, no existe. No existe se coloca con palabras, o si no se coloca con un símbolo. El símbolo de no existe es como una E al revés con un slash. Esa E con ese slash. Eso en matemática identifica que no existe. Y el punto mínimo es el punto más bajo, donde la función es más baja. Si nosotros vemos, la función es más baja aquí, en menos 1, pero veamos que no en el punto, porque esto es un punto. Recordemos que esto de aquí es un punto, es el punto 0, menos 1, pero ella no es más baja en un punto, porque veamos que también está esta parte de aquí que es constante, que está también en la misma línea del menos 1. Entonces, ¿dónde la función tiene un mínimo? En todo este intervalo, desde aquí hasta aquí, y también el menos 1. Entonces podríamos nosotros colocarlo, que el mínimo es una constante en un intervalo. Podríamos decir que el mínimo lo tiene o tiene establecido desde menos 2 hasta menos 1, y también en el punto menos 1. Sin embargo, por cuestiones prácticas vamos a anotarle como el punto siempre, aquí, no hay ningún problema. Vamos a anotar que sería en el punto 0, menos 1. Para establecerlo como punto, ahí, en 0, menos 1. O también en la línea, es que hay varias formas de denotarlo. Podemos denotar el mínimo también como en la línea y igual menos 1. Que también lo podemos ver para incluir. De esta manera, haciéndolo así, de esta manera nosotros estamos incluyendo esta partecita de aquí. Esta partecita que estoy pintando yo de aquí. Que no es un punto, es un intervalo. Pero recordemos que el mínimo o el máximo se identifican siempre en el eje Y, o como un par ordenado, en este caso aquí, o como una línea, porque es parte de el eje Y.